Continuamos el trabajo de la caracterización de los ángulos correspondientes y ahora nos da estas indicaciones en el problema inicial. Construir dos rectas paralelas L y M. A esta le llamamos recta L y a esta le llamamos recta M. Son paralelas porque si nosotros nos fijamos hemos tomado como base las líneas de nuestro cuaderno. Son dos líneas que siempre guardan la misma distancia entre sí y nunca se van a juntar, por eso son líneas paralelas. A ellas dos les trazamos una recta secante que sería esta que va aquí atravesada, le ponemos la letra S y ahora vamos a ver la medida de los ángulos que se han formado aquí. Como son dos rectas paralelas y una recta secante, se han formado 8 ángulos a los cuales les hemos puesto 8 letras diferentes. Solo nos da la medida del ángulo A, que sería 130. Ya vimos que con un transportador o con una escuadra nosotros podemos ir colocando acá y cada vez que tengamos una línea recta estamos formando un ángulo de 180. Entonces, ¿qué sucede? El ángulo B, ¿cuál sería la medida? El ángulo A más el ángulo B, entre los dos tienen una medida de 180. Aquí le vamos a colocar acá, A más B es igual a 180, pero de ellos dos ya conocemos el ángulo A que vale 130, entonces ¿cuál sería la medida del ángulo B? Sería 180 menos el ángulo A que mide 130, quiere decir de que el ángulo B va a tener una medida de 50 grados. Ahora vamos a colocar esto, le podemos hacer un colorcito acá y le ponemos que esta medida tiene 50 grados. Ahora vamos a ver el ángulo C, que sería este que se nos ha formado acá. Si nosotros colocamos una regla, una escuadra o un transportador a medida que formemos una línea recta, nos fijamos que el ángulo B con el ángulo C forman 180. Entonces vamos a colocar acá, B más C vale 180, pero de ellos ya conocemos este que acabamos de encontrar, entonces solo nos faltaría C, que va a ser igual a 180 menos 50 que ya conocemos. Entonces, si a 180 les restamos 50, eso nos da como resultado 130. ¿Qué significa? Que nos dio la misma medida del ángulo que tenemos acá, porque ellos son opuestos por el vértice. De hecho, podemos ponerle el mismo color para identificar que esos dos ángulos son iguales. Le ponemos acá 130. Nos falta el ángulo D. ¿Cómo lo podemos hacer? El ángulo D, vemos que se forma una línea recta entre el ángulo A y el ángulo D. Entonces podemos hacer esto. A más D vale 180, pero de ellos ya conocemos el A. Entonces solo nos faltaría el D. 180 menos el 130 que vale el A. Esta resta nos da 50. ¿Qué significa? Que nos da la misma medida que el ángulo B, porque ellos dos son opuestos por el vértice, por lo tanto le podemos dar el mismo color. Y aquí le ponemos su respectiva medida que sería 50 grados. Ahora nos hace falta esta medida de aquí. ¿Cómo hacemos para encontrar las otras medidas? Pues en este caso veamos que cuando se forman dos rectas paralelas, esta línea M de aquí es exactamente igualita a la recta L que se nos ha formado acá. Entonces significa que el ángulo E va a tener la misma medida que el ángulo A, porque si nosotros cortáramos esta recta que tenemos acá y la ponemos aquí encima, vamos a ver que la letra E va a quedar encima de la A, la F encima de la B, la H encima de la D y la G va a quedar encima de la C. Entonces, al hacer todas esas comparaciones, vamos a ver que la letra E va a ser igual a la letra A. Le vamos a dar el mismo color. La letra G también va a ser igual a la letra C. Le damos el mismo color. La letra B va a ser igual a la letra F. Le ponemos el color verde. Y la letra D va a ser igual a la letra H. Entonces le ponemos ya sus respectivos valores. Este también va a tener 130, este también va a tener 50 igual que la B, esta G va a tener igual que la C 130 y la H va a tener igual que la D 50 grados. Esto sucede porque la recta L y la recta M, por ser rectas paralelas, son exactamente iguales. Y de esa manera resolvemos los que aparecen allí en nuestro libro de texto. En el lapicito nos aparecen dos, de la misma manera los vamos a resolver.